Buenas tardes. El tema que vamos a abordar el día de hoy con mi compañera Marlet y Camila Tauriz es sobre la violencia doméstica en contra de la mujer o también llamada violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar conlleva lo que son actos violentos que van desde la fuerza física, el acoso, la intimidación, esta tanto física como verbal, los cuales se producen dentro del hogar y son hacia miembros de la familia, o en el caso de mi tema, que es sobre en contra de la mujer, hacia la pareja. De esta forma, este tipo de violencia lo que hace que enfrenta los conflictos usando lo que es la fuerza, las amenazas, las agresiones, hasta incluso en momentos extremos la muerte. Para entender mejor este tema, tenemos el día de hoy al sociólogo Carlos Becerra. Eh, en este caso, la violencia en contra de la mujer también es lo que es un fenómeno un poco complejo, sobre todo porque no está correctamente a veces identificado por toda la población y su reconocimiento a primera fase es dificultoso para poder enfrentarlo. En este caso, yo realicé lo que es la encuesta haciendo 103 mujeres, las cuales han vivido o tuvieron alguna experiencia cercana como un familiar o una amiga, las cuales sufrieron este tipo de violencias. Los resultados de la misma ya fueron presentados debidamente al entrevistado, el cual puede mencionarnos algún comentario sobre ello. Bueno, buenas tardes. Haciendo un pequeño resumen, justamente, como bien lo planteé, la violencia intrafamiliar, o en este caso hacia la mujer, no tiene aún una identificación como tal, porque desde ahí parte todo el inconveniente general. Como sociólogos podemos determinar justamente la parte desde, no digamos un nacimiento del problema, se podría decir desde un origen, de una ramificación del problema, porque no solamente va desde ahí, hay varias causas que lo generan. Ahora, volviendo a la parte del tema justamente, la violencia no está actualmente en conocimiento porque tampoco el conocimiento está al alcance de todas las personas. Probablemente, como sociólogos, igualmente nos vamos por las ramas cuando sale un tema, sale otro tema, y nos ramas no en el sentido de esquivarlo, sino de investigar más. Tenemos que algunas de las causas, unas de las razones de la agresión son, puede ser la parte de machismo, puede ser también por una herencia, por la dependencia emocional, como lo planteamos en la parte del tema, ¿sí? Estuve también muy interesado en la parte del machismo porque cabe destacar que la parte del machismo está demasiado arraigada a nosotros como sociedad latinoamericana en general, no solamente en Ecuador. Esto ya es un tema que tiene varios años y el cambiarlo conlleva no solamente la parte de inversión en información y darla o ponerla al alcance, sino lleva también tiempo. Y no es un tiempo de 1, 5, 10, puede ser inclusive de 20 años, puede ser que nosotros no percibamos el cambio. No, puede ser que no lo determinemos así un tiempo puntual, pero la complejidad de la sociedad conlleva eso y arrancar algo tan arraigado va a ser lo complicado justamente, porque, como ya lo mencionaste, puede que ni siquiera sepa que está por violencia, porque la gente asocia violencia con golpe, asocia violencia con maltrato físico, pero la violencia va mucho más allá, va también maltrato verbal, va maltrato psicológico, agregamos el físico, que ya es el objetivo, y de ahí el siguiente paso, que ya sabemos cuál es el desenlace de todo este tipo de violencia, es lamentable que se escuche también mucho en las noticias. Ahora, como solución o como un planteamiento de mejora, se puede ir introduciendo en la sociedad este tipo de conocimientos. Poco a poco, insisto, la herramienta masificadora, vamos desde nuestros padres, nuestros abuelos, ¿a qué acceden ellos? A la televisión. Nosotros vamos a las redes sociales, pero los padres, abuelos, van directamente al noticiero, van directamente a la televisión. Creen a ciencia cierta lo que sale en un noticiero, que eso es, no hay más. Pero el noticiero se queda ahí, en lo que causa rating, que actualmente lamentablemente es la crónica roja. Exprimes las noticias y eh, sale rojo la noticia. No debería ser así, pero debería ser un poquito más expansiva la parte de noticias, debería ser un poquito más al detalle, de pronto meter algo de economía, de pronto meter algo de la familia, algo de cuidado, pero solamente se da ese tipo de información. Ahora, si se promueve algún tipo de campaña, poco a poco, porque actualmente en realidad no hay
una política como tal que se centre al 100% en garantizar o por lo menos canalizar un beneficio para que esto no pase, una ventaja que sucedió, vamos a tratar de mejorar. Existen ciertas fundaciones que eso ya se están organizando por cuenta independiente. Lo que no existe es digamos, un interés por la parte estatal, que esto ya son temas de políticas de Estado que asumo yo con el tiempo y las nuevas generaciones que están entrando justamente pueda mejorar esto y plantearlo a la sociedad en general. Insisto, empezar por la tele, la masificación y para poder llegar a las edades entre 25, 35 años, la población económicamente activa usualmente, que ya usan un híbrido de televisión y también redes sociales, se pueden hacer también campañas que de la televisión vaya a la red y así. Como sociólogos, siempre es importante buscar tanto el problema, el origen y plantear posibles soluciones. Nosotros estamos justamente como para eso. ¿Sí? ¿Algo más que deseen aportar de pronto? ¿Alguna otra consulta? Bueno, bueno, sí. Sobre mi pregunta en el tema del maltrato intrafamiliar. ¿Usted qué opina sobre lo que se está viviendo, o sea, aquí la vivencia en Guayaquil sobre el maltrato intrafamiliar? Aquí en Guayaquil, ¿usted qué opina sobre eso? Correcto. Primero, cambiamos un tema de la parte hacia la mujer, hacia la familia. Vamos de la mujer a la familia. Ya vamos a un tema un poquito ya más Correcto. general, más Sí, holístico. Ahora, las causas principales se dan aquí por desintegración familiar. La familia que no es la tradicional, papá, mamá e hijos. No es la tradicional. Si nos vamos un poco también algo rápido a la historia. Hablamos del 99, hablamos de integración familiar, hablamos de creación de nuevos tipos de familia, abuelos con nietos, tíos encargados de los sobrinos. No es la misma responsabilidad o seguimiento de un niño si es el abuelo el que lo cuida, si es el tío el que lo cuida, a que lo cuide un padre. Esencialmente es eso. ¿Ya? Partiendo desde ahí, también se han dado muchísimos factores para violencia intrafamiliar. Estaba justamente también revisando en la parte de apuntes, indican varios factores: celos, consumo de alcohol, falta de comunicación, intolerancia, falta de comprensión hacia los hijos y algo que no es muy común, en lo que no es muy común también, lo leí también en el tema, que es algo sobre las herencias. Estuve hace un tiempo también por vivencia, digamos, cercana, familiar, político familiar, no personal, sino cercana, la pelea de las herencias, cómo se desintegran también las familias y esta violencia intrafamiliar llegó inclusive hasta la agresión física entre hermanos. Esto es un factor que no se habla mucho, inclusive no solamente de la sociedad alta, de esta sociedad, sino también personas de clase media que pelean por un domicilio, por una casa, una herencia de la abuelita, que la tienen, digamos, aislada, pero ya el hijo tiene distribuida la casa para su hija. Así. Y así empiezan los hermanos a discutir, a pelear, y eso desemboca en muchísimas otras cosas como agresión, golpes y de todo, que como sociólogos también al ir a campo lo visualizarán físicamente cuando hagan las investigaciones, eh, cuando hagan los comparativos, cuando hagan las delimitaciones de áreas, cuando se aventuren a la parte del campo, van a encontrarse con muchísimos factores de estos y los van a palpar de primera mano. Algo que yo les puedo recomendar también como para concluir la parte del punto de vista, algo sencillo. Cuando yo también estuve en campo, realizando la parte de encuestas, encuestas durante la época de la universidad, nos mandaron a unas áreas conflictivas y como sociólogo lo que nos piden siempre es observar las carencias, no solamente de las carencias físicas, que nos falta luz, nos falta agua, que el poste, que la accesibilidad, que las calles, que la peligrosidad del barrio, todo, también las carencias dentro del hogar. Todo, todo va relacionado muchísimo con la parte del buen vivir de la persona.
todo, todo, todo. Nosotros como sociólogos podemos determinarlo esto. Eh, las encuestas al inicio pueden ser un alcance menor, 100, 150, 300. Cuando ya manejen una información mucho más amplia, verán que es mucho más interesante sacar estos temas y buscar soluciones a los mismos, ¿sí? Podemos leer, podemos estar en campo, podemos sacar las conclusiones, pero lo interesante siempre es plantear una solución lo más plausible posible, lo que más se puede realizar. Así sea algo pequeño, ¿sí? Empezar de a poco y poder interactuar con la comunidad para una mejora del tema. Así lo vean a escala eh, corto tiempo, mediano tiempo o largo plazo, depende de cómo sea su planteamiento, ¿sí? Continuando con el tema, en mi caso yo me enfoqué mayormente por las razones por las cuales se genera este tipo de violencia. Usted ya mencionó una muy clara, que es el machismo, lo cual está bastante arraigado. ¿Usted considera qué factores inciden para identificar este tipo de situaciones? Para cada persona hay algo distintivo, un rasgo. De ahí nos vamos a un tema un poquito más profundo. Para identificar este tipo de agresiones existen muchísimas. Las más notorias, los gritos, los escándalos, las peleas. Pero siendo hacia la mujer, hay que tener bastante tino para poder opinar hacia una pareja, para despertarle, el tipo, amiga, date cuenta. Entonces, a veces no se dan cuenta porque no, que él es así, que llegó, no suele pasar esto, él, esta ocasión llegó alterado el trabajo, no le dan excusas al agresor para que el comportamiento sea justificado por la pareja. Entonces, no va a entender. Y aparte de eso, en nuestra sociedad existe el dicho de que entre pelea de marido y mujer no se debe meter. Dichos de sociedad en general. Pero uno como amistad o como conocido o como referente de ente de cambio puede conversar con la persona, mostrarle los casos, plantear, tratar de hacer esta apertura, tratar de realizar esta apertura. Ya obviamente cada persona en su arraigo lo va a aceptar en el tiempo o lo va a negar completamente. Y ahí sería ya otro tipo de tratamiento más allá de la conversación, ya entraría en un área más profesional para el trato respectivo y el cambio de actitud de la persona. Bueno, también, como ya habló mi compañera, en lo del maltrato intrafamiliar, bueno, yo escogí ese tema porque verdaderamente es un tema que aquí en la ciudad de Guayaquil es una problemática a nivel social, ya que uno lo escucha por todas partes que va escalando con gran magnitud, en vez de menorar, va aumentando. Y como usted leyó, los casos más comunes son por celos, consumo de alcohol. A ver, también usted me podría decir o qué opina sobre las personas que indican que los más afectados son los niños en el tema del maltrato intrafamiliar. Correcto. Esto lo vimos hace poco en las noticias. Justamente salió en las noticias que fueron a hacer una intervención en la ciudad, en las calles de Guayaquil particularmente, donde vemos solamente niños laborados. No sabemos más allá, uno dice, uy, el niño. Toca el corazón de cada persona, porque es un niño, un menor. No debe estar ahí, debe estar estudiando, debe estar estudiando su niñez. No debe estar en ningún momento expuesto en la calle. Decía mi abuelita que, por ejemplo, veía al niño eh, y dos metros o 3 metros más atrás, entre las sombras, que estaba la tía, la abuela o la tutora, digamos, o algo más profesional como tutora, o la encargada de que no les pase nada a los niños. Esto ¿qué es? Esto simplemente es una explotación infantil, ¿ya? Esto sucede cuando bien el niño lo explota la familia o el niño de la familia disfuncional huye, sale de este infierno, por así decirlo, y cae en otro lado, ¿ya?
esta violencia intrafamiliar provocó que el niño saliera de su núcleo, haciéndolo que lamentablemente caiga en otro lado. Y inclusive noticia recién también en Quito, que la menor, de 4 años, si mal no recuerdo, eh, no tenía lazo sanguíneo con las personas que la tenían, con posible secuestro. Descuido de los padres, descuido del abuelo, algo pasó, hubo violencia para llevarse al menor, no sabemos más allá de esto, ¿sí? Pero el punto principal de la violencia intrafamiliar, lamentablemente sí, lo viven las personas de menor, eh, digamos, como poder, menor fuerza, el que menos tienen la capacidad de defenderse, que vendrían a ser los niños, salen más afectados de esta manera. Efectivamente, lamentablemente, nuestra sociedad es muy indolente o que me importista, pero no creo que sea costumbre de verlo. Un niño, me acostumbre a verlo. No, lamentablemente lo presenciamos como algo diario, pero no es lo correcto. Ya poco a poco se está tomando acción, se ven estas acciones. Paula, de tratar de corregir este asunto que está viviendo los niños y esta violencia que viven los niños justamente. Eh, Continuando con el tema de la violencia contra la mujer, en este caso, también me enfoqué en la encuesta. ¿Usted qué nos puede Nosotros como decir? sociólogos, en la investigación, parte particular, me pasa la vivencia, una forma de maltrato mediante la religión. Me encanta esta parte del tema. Mediante la religión, hay personas que se lo toman muy al pie de la letra. Conocí un caso particular de que tuvo 12 hijos, esta persona, esta pareja, 12 hijos, eh, porque simplemente Dios decía en las escrituras que hacer y reproducción. Algo así fue la excusa que me dijo cuando le pregunté por qué tantos si no tienes cómo mantenerlos. No tienes cómo mantenerlos, ¿por qué tantos? Entonces, esto también es un tipo de maltrato. La persona, la mujer era, tú vas a la casa, tú no sales a trabajar, tú no vas a hacer más nada, estaba bajando, 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 bajando. Pero, ¿por qué? Si debería ser una pareja, deberían ayudarse entre ambos y más aún si tienen 12 hijos. No, él, ensimismado en la parte de la religión, la tenía ahí subyugada, tenía metida en la casa, prácticamente un poco más con las cortinas cerradas, ahí nada más que se dedica a cuidar a los hijos, nada de superación. Esto lleva dos desenlaces. Uno que es el preferido, pues, ¿no? Que es lo que sucedió en este caso, que ya con el tiempo esta señora se dio cuenta. Ellos se llevan bien como pareja normal, tú eres papá de mis hijos, listo, pero ella intentó buscar superarse. Claro que estuvo como, ¿qué será? Desde los 18, 17 años con esta persona, procreó los 12 hijos, pasó un tiempo aún así criando y todo, y ya hace poco, será unos 5, 7 años, que ya buscó su manera de independizarse de esta persona, salir de esta sublevación. Se llevan bien por los hijos, que ya son mayores la mayoría, pero sin embargo tiene sus secuelas. Ella se quedó completamente como cautelosa en el sentido de la sublevación, de la religión, en los temas que la subyugaron en su momento, pero este es un desenlace positivo. Es un caso bastante atípico, pero se dio. Existen casos que no llegan a él. Existen casos que simplemente el desenlace suele ser fatal. Y ahí, lamentablemente, ya no podemos hacer mayor cosa. ¿Alguna otra consulta, niñas, con respecto a la parte de los temas que están tocando? ¿Estamos bastante bien? ¿Con otra duda de pronto? Sobre mi tema ya me quedó claro todo, parte de que usted es una persona que sabe bastante del tema.
Y de mi tema quedó todo totalmente comprendido. De mi parte también, muchas gracias por su colaboración y darnos un espacio para esta pequeña entrevista. Gracias a ustedes, futuras colegas. Espero que les salga todo muy bien. Tengan una excelente tarde. Gracias, sociólogo. Gracias.